Muy buenas tardes. La democracia en riesgo, y hablamos, sí, de la de los Estados Unidos. Por eso las figuras de Trump y de Biden, ilustrando el comienzo de nuestro programa. Estamos esperando resultados, referencias importantes sobre las elecciones de los Estados Unidos, donde la democracia, nada menos, está en juego. Corroída la economía por la inflación, además, es un punto de partida también para una gravísima discusión que se tiene en el país del norte, pero sobre todo el riesgo de no poder tener una democracia plena, alterada por el comportamiento particularmente de los republicanos que no están dispuestos a aceptar una derrota, que en términos de pronóstico podría decirse no va a producirse tal derrota, determina que haya muchísimo miedo, tensiones respecto a qué va a pasar cuando se conozcan los resultados. Tengo para mí que si ganan los republicanos va a estar todo tranquilo. Pero si ganan los demócratas vamos a tener una situación, no digo parecida a la del Capitolio, pero puede estar cerca a aquello que ocurrió en su momento. Desquiciada, opacada, eclipsada la democracia de los Estados Unidos. Vamos a recordar con esta placa qué es lo que tenemos en juego hoy, todavía en estas horas, cuando se está votando. Se eligen 435 bancas de la Cámara de Representantes, 33 en el Senado, un tercio del total, y 36 gobernaciones. ¿Cuál será el resultado? Vamos a ver qué es lo que está pasando en estos momentos, qué es lo que se dice, qué es lo que ha trascendido. Matías Morales, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Sí, las elecciones se llevan a cabo con muy buenas sensaciones para los republicanos, como bien decías, que en medio de la baja popularidad del presidente Joe Biden, en torno al 40%, la inflación y una posible recesión, son los favoritos para quedarse con por lo menos una de las cámaras del Congreso. Las encuestas les dan un 80% de posibilidades de conseguir la mayoría en la Cámara de Representantes, que se renueva completamente, y están empatados en la carrera por el Senado, que pone en juego un tercio de las bancas. Además, se destacó que más de 42 millones de personas ya votaron por adelantado y que la mayoría eran republicanos. Por su parte, los demócratas piden que no sea un referéndum sobre la gestión de Biden e incluso le pidieron al expresidente Barack Obama que se metiera en la campaña, al tiempo que advierten que está en juego la democracia, sobre todo en las elecciones de las 36 gobernaciones, porque los fiscales generales van a tener un papel fundamental en la certificación de los votos, y si los republicanos decidieran impugnar los resultados de las próximas presidenciales, la balanza podría inclinarse a su favor. Además, Biden destacó que los republicanos manejan dos posibilidades: o ganan o denuncian fraude, como volvió a hacer Donald Trump en un acto en Florida, en el que adelantó que se presentaría como candidato en el 2024, aunque este no fue el anuncio formal. A su vez, el presidente demócrata advirtió sobre la violencia que afecta a este proceso, con una gran cantidad de amenazas contra varios legisladores y el ataque contra el marido de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. De esta manera, si los republicanos consiguen la mayoría, no solo podrían bloquear lo que queda del gobierno demócrata, sino que también podrían cancelar la investigación sobre la toma del Capitolio que tiene lugar en la Cámara de Representantes y que también intenta determinar la responsabilidad que tuvo Donald Trump. Matías, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo afecta la inflación mencionada recién por Matías Morales en esta elección, cómo está jugando, además de toda esa opacidad que la democracia viene teniendo desde los tiempos de Trump en función de cuál es la actitud de la derecha. Igual que lo que sucede en buena parte del mundo, ya sabemos exactamente qué es lo que ocurre en la Argentina. Vamos a ver testimonios que hablan de la inflación como uno de los elementos claves que pueden definir la elección a favor del partido que no es gobierno. Los gobiernos están pagando muy caro todo lo que se refiere a la salida de la pandemia y la debacle económica que se ha producido particularmente con la inflación en el mundo entero. More people that thought they would never need to come to a place like a food pantry are coming. They never thought that they would be in this situation, and even if their life situation hasn't changed, their salary is now not enough. Thank you so much. And so if you have an unexpected medical bill or an unexpected car expense, you have to just figure out, do I fix my car so I can go to work, or do I feed my family? Inflation has just been through the roof, and so that to me is the most important thing that is going to affect how I vote. Pero de todas maneras, por encima de la situación económica y de estas explicaciones, lo que cuenta es el espíritu muy escasamente democrático de los republicanos, en forma especial
todo aquello que está cerca de Trump. Trump ha destruido, ha corroído particularmente lo que sucede con la democracia en los Estados Unidos. Vamos a ver lo que Biden le pide a la población de su país. Parece mentira lo que vamos a ver. There's never been a time in my career when we've glorified violence based on a political basis. Let me close with this. Today, as I said earlier, we face one of those inflection points. One of those moments that not only comes around every 3, 4, 5 generations. We all know it in our bones that our democracy is at risk. Latest polls say 76% of American people worry about maintaining our democracy. And we know that this is your generation's moment to defend it, to preserve it. 76% está preocupado por la democracia. Es decir, que esto no sea correspondido por una violencia como la que late en estos momentos a lo largo y ancho de los Estados Unidos desde hace un tiempo, por la acción, como decimos, de los republicanos. ¿Qué ha cambiado en el comportamiento de estos? Siempre fueron los más conservadores, siempre fueron la derecha económica, y están mucho más cerca de ser el poder real que los demócratas, aunque los hay por supuesto también de este partido. Pero ¿qué es lo que ha sucedido con los republicanos? Estudiémoslo, veámoslo en este informe. Republicans used to support the United States military, used to support the FBI, used to support law enforcement. And this is what's so crazy. They lose one election. And suddenly, he's Mr. Insurrection. They turn on the military. They turn on Madisonian democracy. They turn on law enforcement. They talk about defunding the FBI. It's really just crazy. Y todo esto porque un loco como Trump desató la idea del fraude, no aceptar el resultado de las elecciones, cosa que se veía venir antes de aquellas en las que cayó frente a Biden. No han tenido el coraje elemental que hay que tener en democracia, de bancarse el resultado en las elecciones. Esto que pide Bernie Sanders, el coraje de contribuir a la democracia, aceptando los resultados de la elección, sean cuales sean. As we were driving here just an hour ago, I learned, according to CNN, that your Senator Ron Johnson is not quite so sure they'll accept election results if he loses. Well, we got news for Senator Johnson and Donald Trump and all these other guys. Democracy, in a democracy, sometimes you win and sometimes you lose. And it's not just a great election and a fair election when you win. You lose elections, so be a man. Have the guts to stand up and say, I lost. Habla es el hombre más extraordinario de la política norteamericana, un hombre pensante, sincero, preocupado por salir un poco, aunque más no sea, de la trampa brutal que significa el capitalismo para la felicidad de su país y del mundo entero. Pero lo que está señalando es parte de una situación muy dramática que viven los Estados Unidos, parecida a la que en algunas ocasiones hemos tenido aquí cuando empieza a hablarse de fraude, justamente porque no están dispuestos a aceptar los resultados, porque no se tiene ese coraje, porque hay una distancia muy grande en decirse demócrata y en serlo, y esta está marcada justamente por la aceptación de lo único que implica el respeto de la democracia, que es considerar por todo lo alto la decisión del pueblo. Miren lo que dice el Washington Post, además, sobre la violencia. Hay una amplia mayoría que están preocupados por la violencia por motivos políticos. 9 de cada 10 estadounidenses, el 88%, tienen la preocupación de que las divisiones políticas se hayan intensificado hasta el punto de que exista un mayor riesgo de violencia por esos motivos en los Estados Unidos. Y lo que dice Barack Obama, el expresidente, hablando directa y concretamente de los republicanos, que son los que están en estos momentos aumentando fuertemente la división en el país. There was a shift, and this is a long-term trend, but we saw it get worse, of just a breakdown of basic civility, of basic neighborliness, and nowhere did you see it more than in our politics, where suddenly you have politicians doing their best deliberately to stir up division.
to make us angry and afraid of each other, just for their own advantage. And all of this was amped up, hyped up, 24/7 on cable and then on social media, that finds that it's profitable to promote controversy and conflict instead of facts and truth. Qué suerte que tienen los Estados Unidos que Barack Obama, su expresidente, no menciona los medios de comunicación porque son variados, porque hay matices y porque no propenden a un resultado, a una cuestión ideológica y muchísimos menos a un interés. El New York Times no es dueño del cable, de la televisión y de la internet. Es un diario que tiene una radio pequeña, AM, para el que quiera sintonizar en Nueva York. Pero usted no va a Los Ángeles o a cualquier lugar de California a mirar el diario New York Times a través de la televisión. La Argentina lo que tiene es una tremenda concentración de los medios, y esto es lo que diferencia a la Argentina del resto de los países. Ahí está Barack Obama hablando de las redes sociales, etcétera, de la violencia que desde allí se desata, pero no haciendo mención del poder que los medios de comunicación tienen en otros países, como particularmente en la Argentina, y el interés que tienen de sacar ventajas promoviendo la división y promoviendo la violencia y el desorden. ¿Conoce a alguien de la derecha en la Argentina que tenga ese tipo de comportamiento? Hay un actor, Rob Reiner, de los más importantes, que también toma nota, como tantos otros participantes, desde lo que es la condición de ciudadano común de las elecciones, y tiene el mismo criterio. And they'll do anything to get the power. They're willing to kill, literally kill, to get the power. You can't have a conversation with them. The only thing we can do is try to hold on to the House, add a couple of Senate seats. It's going to be very hard, but if we don't do that, this might be the last election we have in a democratic democracy, in a democracy. Es increíble que pueda ser aliviador saber que los republicanos tienen mejores posibilidades de ganar, es decir, que los peores puedan triunfar en la elección. Porque de lo contrario puede pasar cualquier cosa. Esta es la amenaza que la derecha tira en el mundo entero, en los lugares donde tiene esta preeminencia, aunque parezca mentira. Entonces, si ganan los republicanos, mañana vamos a tener un día relativamente tranquilo, porque los demócratas tanto han mencionado que hay que saber perder. Lo ha dicho Obama, lo ha dicho Bernie Sanders, lo dice Biden, lo dicen todos, con lo cual mañana se lo van a bancar muy bien, pero los otros no. Si los republicanos tuvieran la sorpresa, que sería también para todos en la observación política de lo que pasa hoy día en los Estados Unidos, si la inflación no estuviera torciéndole el brazo claramente a Biden y a los demócratas, pues tendríamos una situación de un escándalo tremendo. Mire usted lo que señala la BBC respecto a que los republicanos piensan, muchos, ir a las armas si pierden la elección. Fox News, una especie de TN más La Nación más. Parece que es mucho, pero TN es bravísima en los Estados Unidos. Bueno, ellos le bajan el precio a la violencia, como hicieron con el atentado nada menos contra Cristina Fernández de Kirchner. Le bajaron el precio, dijeron que ni siquiera hubo un atentado y que en todo caso, si lo hubiese, tendría relación con planes propios de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, le bajan el precio a cualquier cosa que sea la denuncia de cuál es su comportamiento. Lo mismo hace Fox News, tomándole el pelo a esta situación y negando la violencia que pende como una espada de Damocles sobre la democracia de los Estados Unidos. Now, only you can check Joe Biden and the Radical Democratic Socialist Party. Only you can hold them accountable for the years of lies and abuse. According to top Democrats, democracy is going to die tomorrow in the last free and fair election ever. If Republicans don't win, law and order will continue to be out of control because of the Democrat policies that we are experiencing, especially in New York State. If the Republicans don't win, it will continue to be the end of free speech, as we saw with big tech and the election in 2020, when they wouldn't allow us to even talk about Hunter Biden. If the Republicans don't win, then it will be a threat to democracy because it will be the end of education. Bestias desatadas como los de Fox News, hablando de que les limitaron la libertad de expresión en su momento.
no se privan de nada, jamás. Pero ahí están también haciendo lo suyo para primero bajarle el precio a la violencia, sobre todo la que viene del lado republicano. Y los violentos pasan a ser los demócratas, los que están clamando por otro tipo de comportamiento. Parece mentira, pero sirve de todas maneras como ejemplo de lo que entre nosotros se vive con los medios de comunicación y la política. Anoche, Trump, que anda bastante convencido de que va a ganar y que seguramente en su discurso dirá, ¿vieron cómo tenía razón? Que hubo fraude en aquellas elecciones. Bueno, si lo hubo en aquella, ¿por qué no lo hay ahora? Es increíble, es demencial lo que hay que sobrellevar en materia política cuando aparecen personajes como Trump, que tiene ciertamente su correlato en la Argentina. We're going to swamp them. This is the year we're going to take back the House, we're going to take back the Senate, and we're going to take back America. And in 2024, most importantly, we are going to take back our magnificent White House. Veamos algo que espanta. Vamos a ver a la migración en Texas, la que se origina en muchos estados. Esto es lo que implica el andar desesperado de ciudadanos que están buscando un lugar un poco más tibio, porque allá de donde vienen todavía está peor para ellos. No hay a dónde fugarse hoy día con el capitalismo. Van a aumentar la pobreza de esas calles que nosotros les hemos mostrado varias veces en los últimos tiempos sobre la desolación, el hambre, el abandono, la falta de techo. Pero allá van. Y mientras tanto, los que ya llegaron, los que ya son hijos de inmigrantes, traicionan esa condición. Mire usted esta gente latina, candidata, en Fox News, ¿qué es lo que dicen? Hispanic voters, we are common sense voters. We believe in the American dream, you know, and we are tired of the Biden, Pelosi, queer agenda. We are hardworking. We want a strong and secure border. And that's why we are seeing that shift in Hispanic voters, because the Democrat Party has left the Hispanic community. Varias tienen este comportamiento de estas hispanas, más traidoras no se puede ser, no se consigue. Pero ya que estamos hablando de la migración, vamos a recalar por un momento en Italia, a ver qué intenta la ministra Meloni, la que antes de ayer nombró ministro a un nazi que usa el brazalete en el brazo. El gobierno de Meloni amenaza con enviar a cientos de migrantes al mar, desembarcos selectivos, la estrategia xenófoba de la nueva presidenta. Bueno, el capitán del barco humanitario que tanto se ocupa de quienes la quedan en el mar, se niega a obedecer a las autoridades italianas y anuncia que no va a zarpar si no desembarcan todos los migrantes que hay a bordo de ese barco. Vean ustedes ahora este video del buque con gente que piden desesperadamente, por favor, ayúdennos. Ciao, ciao. Ayúdennos, ayúdennos, gritan. Ahí está, help us. Y el pedido, con las manos unidas, mostrando las manos, ya ni siquiera pudiendo sacar medio cuerpo del lugar donde están como cautivos, esperando la generosidad de quienes están en tierra firme. Es tan desesperante pensar que hicieron todo ese viaje, que atravesaron el África en cualquier camión y que luego cruzaron el Mediterráneo en botes que siempre están a punto de hundirse porque va mucho más gente de la que corresponde y porque de vez en cuando el mar no respeta esos sueños de los migrantes. Así y todo, no se los entiende. Vamos a ver algunos de ellos, testimonios que se dan en Catania. As you can see, there are so many of us, nearly 600 people, women, old people and children. We don't have enough space to sleep. We are sleeping down on the floor and it's very cold at morning and at night. Actually, the situation is becoming day after day more difficult. Vamos a hacer un recorrido ahora en nuestro programa por la Argentina. Macristas al ring es el título porque de verdad que están pasando cosas allí.
Quisieron juntarse, vamos a ver cuánto dura la promesa de que se van a llevar mejor, porque las ambiciones son muy potentes. Y hoy se subió también al ring, inesperadamente, María Eugenia Vidal. Miren lo que dice Ritondo. Honda preocupación por la situación económica. Creemos que Massa nos está haciendo cargo de los cambios necesarios y ya hemos advertido y reiteramos que se está construyendo una bomba económica hacia el futuro. Ratificamos nuestro compromiso por la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio, para garantizar las transformaciones que el país necesita. Y hemos establecido un mecanismo dentro del PRO para coordinar entre los precandidatos para que se eviten tensiones innecesarias. ¿Quiénes son los precandidatos, Cristian? Los candidatos hoy a presidente son Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Lo habrán pateado realmente a Mauricio Macri? ¿Se conformará con tener el papel de observador? Vamos a ver, el tiempo lo va a decir, porque todos los días lo vemos en campaña, tan lanzado o más todavía que los candidatos mencionados por Ritondo. Es muy interesante ver cuáles son los proyectos, cuál es la idea. La revancha es la primera de las palabras que aparecen permanentemente cuando uno hace una decodificación de lo que dicen los candidatos en esto que hemos editado especialmente tomando palabras de ellos. Que arrancamos para allá es reforma laboral, reforma previsional y otras reformas todo, que es una de fondo. transformación enorme. Hay que bajar la inflación. Eso significa que no podemos tener más déficit, no podemos gastar más que lo que tenemos. Eso significa que claramente hay que replantear el sistema laboral. Claramente hay que replantear el sistema laboral. Hay que hacer las reformas que hay que hacer, las reformas laborales. A partir de ahora, el que no trabaja no tiene más ayuda de nada. Basta, se terminó. Acá hay trabajo. Y acá hay que ayudar a las empresas que dan trabajo cambiándole leyes laborales del año 75. Para que el equilibrio fiscal sea sostenido en el tiempo, hay que replantear el sistema jubilatorio. Arranco con un bimonetarismo. ¿Cómo? Arranco con un bimonetarismo. Si te tocara ser presidenta, habría un sistema bimonetario. Yo podría ir a un cajero y elegir pesos o dólares. Totalmente. Poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad, y cuando todos los que estamos acá sabemos... Ni la educación, ni la salud son mencionados y sabemos cuáles son las recetas aplicadas. Y cuando hablan de trabajo y demás, siempre de reforma laboral. Es un acto de una crueldad, porque una reforma laboral implica tratar de que los trabajadores ganen menos. Vaya si lo consiguieron. En el 2015, los trabajadores en la Argentina eran los mejor pagados en dólares en América Latina. Pasaron a la tercera parte en dólares al año siguiente. Pero además, muchísimos, cientos de miles perdieron su trabajo. La desocupación se fue del 7 al 10,8 cuando terminó el gobierno neoliberal a cargo de Mauricio Macri. Todavía siguen hablando de las mismas recetas. Por eso Melconian, lo vamos a ver más adelante, les dice, por favor, no hablen esas tonterías porque si no, no los van a votar. El problema es que después están los medios de comunicación. Como no se puede votar una derecha tan cruel con el pueblo, tratan de trabajar sobre las neuronas del pueblo, haciéndoles creer que ellos, el pueblo, tiene principios que tienen que poner sobre la mesa y atentar contra sus propios intereses. Es una jugada magnífica del capitalismo con la que le ha ido muy bien. Por eso son ganadores amplios de la batalla cultural. Pero volvamos a los candidatos. Obsérvela a Bullrich enojada cuando le hablan de los boys de Rodríguez Larreta. Patricia, ¿qué balances hace de la reunión? No vamos a hacer comentarios. Fue una muy buena reunión, excelente reunión. Hemos establecido un mecanismo de coordinación entre los precandidatos del PRO en temas de campaña y comunicación. Muchas gracias. Tuvo que pedir perdón, Patricia. ¿Cómo ven, Patricia, la posibilidad de Cristina candidata que el otro día abrió la puerta? Voy a hacer lo que tenga que hacer. No comments. ¿Fue disciplinaria la reunión, Patricia? ¿Fue disciplinaria la reunión? Patricia tuvo que pedir perdón. Patricia, ¿cómo está con Horacio? Todo bien. Cuidado, quedó la mano. Cuidado. Gracias. Patricia, ¿pidió perdón? Lo que ocurre es que hubo uno solo sincero, uno que de verdad se manifestó sorprendentemente, eso sí, en un acto fallido, pero fue el que dijo la verdad. No está en riesgo de ninguna manera la unidad de Juntos para el Cambio, a pesar... ¿Es un deseo o No, es una convicción.
es una convicción. No está en riesgo la unidad de Juntos. No está en riesgo. Y no se va a romper de ninguna manera. No se va a romper y yo trabajo todos los días para que se rompa y nunca voy a hacer nada en contra de esa unidad. Voy a hacer todo lo posible para que se rompa esa unidad. No por eso, sino por otros motivos. Milei siempre lo apunta a Larreta, desde la misma trinchera de Macri. A ver qué dice. Yo tengo claro a qué respondió la señora Bullrich. Esa es una metodología con la cual trabaja el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es que te manda gente a torpedear. Y eso lo podés ver muy claro, o sea, la forma... ¿Torpedear? Sí, claro, sí, salen a ensuciarte. O sea, es más, tiene especialistas en campaña negativa trabajando para romper a todos los que tengan alguna ambición presidencial medible o, digamos, que tenga sentido. Entonces, si vos te fijás, el patrón, por ejemplo, con que lo atacaron a Manes, con el que me atacan a mí y con el que ataca a Bullrich es el mismo. Es decir, entonces salen, te pegan. Bueno, ¿qué es eso? Digamos, entonces están esperando que vos reacciones. Porque digo, ¿quién filmó eso? No sé qué sé yo. Ni idea. ¿Y quién lo filtró eso? Dale, bueno. ¿Quién? Patricia no fue. Y bueno, claro, pero no tenga duda. A veces pienso que Milei tendría que venir con folletos explicativos de qué es lo que dice. Está planteado. Tenemos un 2023 muy interesante. Ha visto los candidatos de la derecha. Faltó Macri allí, pero según Ritondo se animó a decir que Macri no va a ser candidato, diciendo cuáles van a serlo. No mencionó al expresidente. Pero tenemos entonces cuál es el seleccionado de la derecha. Del otro lado, ¿qué hay? Bueno, todavía hay una cierta incertidumbre, pero hay un clamor también que pide que la candidata sea Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y ella qué piensa? De corazón, saben que yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias. Los quiero mucho a todos y a todas. Pero está el Partido Judicial, mucho más poderoso que todos, porque tiene que ver con el poder real. Partido Judicial del poder real. Un país que se ha quedado sin el Estado de Derecho. Las cosas que han ocurrido en estas horas, en estos días. Mire, vamos a mostrar esta tapa de Clarín de hace 4 años para ir tomando nota. Porque hoy, hace 4 años, 3 años, 2019, fue liberado Lula. Según Clarín, porque una de sus 2 condenas por corrupción no está firme. Bueno, esto es lo que decía la mafia de Clarín, igual a lo que decía la mafia de O Globo, del diario de Brasil, que se comporta de la misma manera, también es dueño del fútbol, son socios, lo fueron con Clarín en toda la estafa que terminó con esa FIFA que entregó el Campeonato del Mundo a Qatar, un monumento a la corrupción que estaba armado por Trixa, de la cual son socios, 50% y 50% Clarín y O Globo. Pero ¿quién le lleva la punta a esto? Siquiera la pregunta sería, ¿quién lo sabe? Si este es un país donde 8 de cada 10 no saben que Telecom es de Clarín. Entonces, estamos perdidos por ese lado. La cuestión es que decían que Lula había quedado en libertad por una cuestión que seguramente se iba a reparar, porque siempre se aspira a poner las causas de nuevo, como está haciendo Clarín a través de la Corte Suprema y de otros jueces, nuevamente sobre la mesa, sobre el tapete, aunque parezca mentira. Vale la pena recordar, a 3 años de la liberación de Lula, mire usted lo que es el mundo también. Estas cosas invitan a creer y por eso se quedaron muy preocupados el otro día, el viernes, cuando Cristina Fernández de Kirchner dio a entender que podría ser también entre las posibilidades que ella considere ser candidata a presidenta de la República. Y ese retorno con gloria de Lula, piensan en la derecha mediática de la República Argentina, también podría ser el de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, es interesante recordar la conversación de Moro y de Lula.
como respuesta también a lo que decía la tapa del diario Mafia. Presten atención a esto. O senhor ou a senhora, sua esposa, solicitaram alguma espécie de reforma nesse apartamento? Não. Não? E como eu considero, doutor, como eu considero esse processo ilegítimo e a denúncia uma farsa, eu estou aqui em respeito à lei, em respeito à nossa Constituição, mas com muitas ressalvas com o comportamento dos procuradores da Lava Jato. Perfeito. Esto es mucho más extenso, es una lección que me parece el mundo debería tener. Era Moro verdaderamente un juez con aspiraciones políticas de las más altas, para nada sublimes, que para construir su carrera colaboraba con toda la derecha brasileña en condenar a este hombre injustamente. Cuando no había nada para sostener la causa, Lula quedó en libertad, no por lo que decía la tapa de Clarín. Bueno, Lula en libertad es ahora el presidente electo de Brasil. Es una posibilidad maravillosa la que se presenta, pero la justicia sigue actuando y así como en Brasil quisieron ir la carga nuevamente contra Lula sin conseguirlo, aquí, todavía sin conseguirlo, pero con mejores posibilidades, el partido judicial del Poder Ejecutivo, que parece estar enraizado en la propia Corte Suprema de Justicia, hoy adoptó una medida en la cual el título para mí es las están haciendo todas. No se privan de nada en su actitud de ampones de la justicia y de los medios de comunicación trabajando juntos. Ya no es lofer, ya no existe una palabra, habrá que inventarla para entender con esa palabra qué es lo que están haciendo hoy día. La Corte Suprema de Justicia cambió un integrante del Consejo de la Magistratura para darle otra vez a Cambiemos el dominio, un voto cantado de la Corte. Revocó la designación del senador Doñate en el Consejo de la Magistratura, con la firma de todos menos Lorenzetti, que no suscribió porque tenía un inconveniente con lo que había dicho en la primera ocasión cuando Doñati, el que estaba y que ahora será sustituido por Luis Juez, había sido designado. Miren lo que dice Ámbito Financiero, además de esto que mostrábamos de página 12. Es muy valioso que podamos seguir esta secuencia. Magistratura, el antecedente judicial que jugaría contra el reclamo de Cambiemos por la banca en el Consejo es que en octubre del 2017, otro gran jugador del sistema, Enrique Lavie Pico, rechazó un amparo del Frente para la Victoria para que se anulara la designación del consejero del PRO, Pablo Tonelli, argumentando que el juego de las mayorías y minorías no sería materia judiciable. En aquel fallo, el juez remarcó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido con carácter de principio general que las decisiones que se adoptan dentro de la esfera de competencia propia de otro poder no admiten revisión judicial. Esta Corte Suprema, a la que vemos con tanto desconsuelo, con una enorme decepción del camino recorrido por lo que queremos llamar justicia y apenas podemos señalar como el Poder Judicial de la Nación, están haciendo estragos en todo sentido. Ya cumplieron su permanencia como jueces ocupas Bruglia y Bertuzzi. Podríamos mencionarlos de esa manera porque son la misma cosa, son el mismo nombre, no estaría mal. Bueno, ya pasaron los tiempos que corresponden a la posibilidad de estar donde solamente podrían hacerlo por 2 años, de acuerdo además a lo que la propia Corte Suprema interpretó. Bueno, los dejaron todo el tiempo, no hacen el concurso, aquel que hicieron e invitaron, dijeron que podían participar Bruglia y Bertuzzi. Bruglia no se animó y Bertuzzi salió a los premios en una actuación deshonrosa para un hombre que ocupa ese lugar. Cuando fue a concurso quedó en una posición que le tendría que dar muchísima vergüenza, con la que ya tendría otro motivo para no presentarse como juez allí. Vamos a mostrar esto de página 12, que es la justicia en el modo Macri. Las están haciendo todas. Noviembre, un mes caliente de causas armadas. Hay jueces y fiscales que son funcionales, vaya, si lo son al expresidente. Se los designó todos él. Lo designó a Rosati, lo designó a Rosenkrantz, los puso a Bruglia y a Bertuzzi él, lo subió a Lloren. Todo lo hizo preparando este momento, en el que a él todo se le perdona y lo que hay enfrente
es permanentemente atacado. Las causas contra Cristina Kirchner y exfuncionarios kirchneristas volverán a cobrar impulso en los próximos días. Esto ya es un hecho. Y ahora quiero compartir con ustedes estas placas que nos hablan de las fechas en las que podemos citar como una especie de calendario deportivo. Martes 8, memorándum. Jueves 10, Otesur Los Sauces. Lunes 14, vialidad. Este es el recorrido. Y mientras tanto, del atentado no hay noticias, pero sigamos un momento más. El calendario es como de campeonato. El martes 22, otra vez Otesur Los Sauces. El jueves 24, memorándum. Diciembre tendrá las definiciones en las 3 causas para tratar de colar en las alegrías que puede traer el Campeonato del Mundo cualquier decisión bochornosa, vergonzosa, delincuencial de los jueces, particularmente del tema vialidad. Dólar futuro, Casal pidió a la Corte que se haga juicio contra quien tomó una decisión política inobjetable en la que tenía razón y si no la tenía que pagarlo políticamente, no en la justicia, sabiéndose además quiénes fueron los compradores de ese dólar futuro, como dice el doctor Ubeira. Pero no son casualidades, es un grupo de sinvergüenza que trabajaron y colaboraron para esto. Hay que decir las cosas, digamos, hay que cortarla con los eufemismos. Esto claramente es un plan criminal ejecutado y pergeñado por un grupo de personas en las cuales uno prestaron la colaboración política o la cobertura de carácter político, otros pusieron la guita y fundamentalmente la justicia hasta este momento, o sea, este Poder Judicial, le ha garantizado determinado formato de impunidad. Un criminal hecho por plata, se sabe lo de los Caputo, fue ministro de Economía de Macri, no pasa nada. Eso pueden darse todos estos gustos, se sabe lo de Milman con sus colaboradoras, diciendo menos mal que cuando se produzca la muerte de Cristina Kirchner voy a estar en la costa, donde efectivamente se encontraba, con colaboradoras con una historia que no se puede entender cómo llegaron a ser personajes que instruían sobre inteligencia en la República Argentina, haciendo en paralelo todo tipo de negocios en un ámbito donde hay fondos reservados de los que nunca se sabe nada, mucho menos si los maneja la derecha. Todo esto está pasando en la Argentina. Ya están algunos de ellos señalados. Ya Morel contó por qué se comportaba de la forma en que lo hizo. Más allá de que sea un imbécil que anda por las calles buscando vida y muerte, pero para otros, Jonathan Morel es además un mercenario, un pobre mercenario, a las órdenes del dinero, de los millones de dinero. Uno los metió en el bolsillo, con el otro hizo una guillotina, con el otro compró un megáfono y con todo eso se fue a cantar en medio de la aprobación de los canales TN y La Nación Más frente al Congreso de la Nación, a tirarle piedras a la vicepresidenta de la República, a participar de cualquier desmán de los que hemos tenido en los últimos tiempos. Y la vida sigue tan campante. Vamos a ver a este testigo, esta placa, de un testigo que dice que Sabag también actuaba por dinero. Lo que no está claro todavía, si venía de Caputo, parece que no. Es que otra gente participó de la vaquita que estaba haciendo el PRO para que pasara de todo, sin llegar quizás a pensar que podían tener este borde de ir por la muerte de Cristina Fernández de Kirchner, algo que naturalmente desean. Y este joven es nada más que un intérprete de los deseos de ellos y de millones de asesinos potenciales que están de acuerdo con él. Yo sigo pensando igual. Yo siempre sostuve que fue por plata, que le puede haber picado un bichito de justicia social, es raro, de Nando, que no tenía empatía por la gente que tiene alrededor. Esto es muy raro. Vamos a recordar expresiones ahora. ¿Algo más de Sabag? Bueno, apenas me enteré, dice el testigo. Pensé, esto es tan expediente, que fue por plata. No podía creer que en 4 años se radicalizara tanto su ideología política. Cuando empezaron a aparecer los dineros, naturalmente, poderoso caballero, ahí empezó la debacle. Los que lo conocimos bien al Vago tenemos claro que lo hizo por guita. Me gustaba la plata cómoda. Que le lleguen las cosas de arriba. Bueno, el aspecto moral de todos estos personajes resiste lo que dice ese testigo. Pero veamos a Jonathan Morel, siempre una figura querida, apreciada, protegida por los medios de comunicación. Se va de Telefe, del informativo de Telefe, a TN, de TN a La Nación Más, y ahí deambula. Y de vez en cuando
algún otro canal puede tener curiosidad por entrevistarlo porque lo convierte en una figura finalmente apetecible desde el punto de vista mediático. Pero él usa los medios para victimizarse, para mostrarse bueno y olvida todo el daño enorme que ha hecho a la democracia del país. Persona violenta, ¿sí? Por lo tanto, en las actividades jamás se me va a ver pegándole a alguien, jamás se me va a ver maltratando a alguien, jamás se me va a ver sí insultando, pero no a presentes. Yo ya saldría, hay una situación que está al borde, ¿entendés? Y yo soy una persona que cuando algo está al borde la empujo y que se caiga, ¿entendés? Y que se haga mierda. No soy una persona violenta. En mi vida había hecho un scratch. Jamás. Era algo hasta gracioso, ¿entendés? Yo, por ejemplo, ese 5N no lo puedo ver. Me dan ganas de agarrar la tele y revolearla, ¿entendés? Entonces, no puedo. Y me hago cargo de que no puedo escuchar. Yo escucho un Víctor Hugo y me dan ganas de darle la cabeza contra un cordón. O sea, no puedo. A mí me encanta pelear. Yo veo un kirchnerista y lo quiero hacer sangrar. No soy una persona violenta. ¿Pasás todos los días por la casa de Máximo? Sí. Claro, porque vos sos de Santa Cruz, ¿no? Sí, de Gallego, estoy acá. Uy, cómo no los mataste, boludo. Y encima el viejo hijo de puta viaja en helicóptero, porque si viajan en auto, te juro que, pero me planto en cualquier lado, que me pisen, pero se lo abollo todo, se lo cago tanto a patada, se lo prendo a fuego. Hijo de puta viaja en helicóptero y yo una bazuca no tengo. No soy una persona violenta. Guarde, un llorón que se pasea tratando de victimizarse cuando es un agresor de muchísimo cuidado. Él no se va a animar a esos actos porque se ve que es cobarde. Pero los otros, los que lo escuchan, los que lo siguen, pueden tener el impulso, ya lo tuvieron. Esta es la influencia que tienen estos personajes nefastos. Y en ellos ya sabemos quiénes influyen, los medios, con la brutalidad de sus persecuciones. Si alguien es como ellos describen y merece la cárcel, la muerte, cualquier cosa que se les ocurra a estos degenerados. Está en problemas la democracia. Meloni designa a un nazi de brazalete puesto en un ministerio de Italia. En Estados Unidos están que tiemblan. Mejor si ganan los republicanos. Algunos a lo mejor hasta votó a los republicanos porque, madre mía, si ganan los demócratas. Lo que va a suceder, fueron contra el Capitolio, mataron gente, dejaron heridos, hicieron cualquier desastre y siguen tan campantes porque fue la derecha. La derecha tiene esa conexión con el poder real como para poder sobrellevar situaciones de esta naturaleza con absoluta naturalidad. Está en compromiso muy serio la democracia, también en la República Argentina. Está en nosotros trabajar para defenderla. Tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos con algo muy interesante sobre la discusión en torno a los jóvenes y algunos jóvenes maravillosos como Trueno, como Lali Espósito, que vale la pena mencionar cuando las campañas mediáticas de la derecha y los dichos de algunos candidatos o personajes políticos como Macri son exactamente en el sentido contrario. Pero eso será después de la pausa. Esta Argentina es increíble. El otro día estuve en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Anduve por un lugar que se llama La Para, un saludo para Martín Guzmán, para Adrián, el intendente de Miramar de Ancenusa, y de eso quería hablar. Es una laguna, pero salada, es el mar chiquita. 80 kilómetros por 80, más o menos, para situarlo. Ese lugar fue víctima de una inundación atroz en 1978. Tenía 110 hoteles, porque siempre fue un lugar turístico. 102 quedaron debajo del agua. Taparon la ciudad. Tuvieron que dinamitar lo que estaba abajo, porque era naturalmente un desastre. Y la hicieron de nuevo. Lo que yo veía en un trabajo de los últimos 20 años, 15 años, es de asombro. Y uno aprende todos los días en esas maravillas, a veces un poco escondidas, ese balneario, ese lugar absolutamente maravilloso de la Argentina, poco conocido aquí, Miramar de Ancenusa. Le llaman así para diferenciarlo del Miramar, naturalmente más conocido sobre el mar. Pero era un aprendizaje, todo lo que tiene para dar la Argentina. Entonces, cuando los discursos son nefastos, son tan negativos, aquí me invitan a escuchar algo que dijo La Nación Más. Cada cual ve la vida como la ve, los periodistas se manifiestan, también con un dejo político seguramente.
Pero yo creo que, por lo que me adelantan, que se dice aquí, esto no se corresponde con la Argentina que tantas veces he podido ver. Una Argentina que resurge como esa ciudad que le estoy mencionando, de una manera que viviré agradecido de haber conocido eso, particularmente a Gabriela Esteves, una joven diputada que también estaba en lo que era mostrarnos esos escenarios. De ese aprendizaje me quedo un poco decepcionado con comentarios como este. ¿Les puedo contar una pequeña anécdota personal? Venía para acá, estaba parado en el semáforo. Se me para una moto, pibe, una moto, y empieza, rum, rum. Tenía, viste, el caño acá, pero tenía acá. Rum, rum. Era como, rum, rum, rum. Abro la ventanilla y le digo, mirá que te voy a dejar pasar ahora, ¿eh? Y el pibe se baja la visera del casco y me dice, discúlpame, me reconoció, discúlpame, Majul, me dice, estoy peleado con la vida. Terminó de decir estoy peleado con la vida, se le saltaron las lágrimas al pibe. Yo le digo, ¿querés buscarme, que charlemos un rato? No, no, estoy tan mal, estoy peleado. ¿Algo personal? No, este país, este mundo. El pibe, ¿entendés? Yo en esa foto, a ver, nos pasa a nosotros porque, viste, estamos en la vía pública y nos reconocen. En esa foto está condensada la desesperación, la tristeza, la impotencia, el no horizonte futuro. Y Macri dice exactamente lo mismo, el dueño del tal canal, o socio mínimamente. También es un desastre la Argentina y los jóvenes. Hay que nada más ir a Ezeiza para verlos. Es una fila interminable de kilómetros. La gente cree que no están funcionando los micros, o que los taxis, o que hay un piquete, porque la gente va a pie en la desesperación por irse. Por si algún avión los levanta, hacen dedo a los aviones en la locura por irse, según Macri. La elección que defina que ningún joven más, que lo hemos hablado, se quiera ir de este país. Yo he estado ahí, ahora estoy en Suiza, pero estaba en España, y ha sido muy triste la semana que estuve en España, porque no paré de toparme con jóvenes argentinos diciéndome, Mauricio, nos fuimos, perdón, pero no tenemos más esperanza, la Argentina nos expulsa, este gobierno todo lo que hace es justamente para destruir el futuro. Bueno, y después está la mafia de Clarín poniendo lo suyo. Rápidamente amontonemos unos diarios y algunos títulos y salimos de eso. Porque tan solo quería mostrarle un escenario tan distinto a ese que la naturaleza y sobre todo el hombre de esos lugares me mostraron. Donde conocí gente, no los vi levantándose el casco, los vi cara a cara en el barco en el que me llevaban a dar una vuelta por el mar Chiquita, por ese mar salado increíble. Y la verdad es que había 4 hermanos, por ejemplo, que estaban viviendo allí, que se habían quedado, gente muy joven, entre los 30 y los 20 años. Esas cosas que uno ve tan de otra manera. Bueno, ahí está lo de Clarín, por supuesto. Son miles de notas las que presentan. Hay un tuit de Florencia Cariñano sobre esto de la salida, muy rapidito, porque esto lo hemos visto. Ya para qué desmentirlos. Entre 2016 y 2019 migraban 50 argentinos por día de promedio. Entre 2020 y 2021, 18. Miren lo que dice un pibe que vale la pena. Esto va a caer como un trueno, porque así se llama. Además, en medio de toda esta misiadura que pretenden mostrarnos de la Argentina. A ver qué dice Trueno. Yo la flasheo mucho. ¿Qué te llamó la atención? Eso también me hace dar cuenta, viste, cómo uno se ve a uno mismo, y a veces está bueno salir y ver las cosas de afuera, viste, ver tu país de afuera, lo comparás con la realidad de los otros países. Y yo la verdad aprecio mucho Argentina porque es un país, obviamente, en un continente que es uno de los continentes más conflictuados a nivel económico y político, ¿no? Que es Latinoamérica. Sin duda. Pero siento que Argentina tiene algo, boludo, que es una unión que pasa en estos momentos como el Mundial, que pasa en los momentos donde cuando tenemos que estar todos unidos, estamos todo el tiempo peleándonos así entre nosotros. Yo elijo vivir en Argentina. Yo elijo vivir en Argentina y te lo digo con muchísimo respeto, porque yo soy una privilegiada en este país. Trabajo de lo que quiero, gano mi plata, puedo ayudar a mi familia, me doy unos lujos que a veces dan vergüenza, te diría. Que no, porque me lo gano, pero digo, hay algo también en mi privilegio que lo entiendo y trato con ese privilegio, en un país que tiene un montón de conflictos como este, hacer lo que pueda para colaborar. Yo lo puedo hacer muy concretamente desde el arte
que es dar música, dar series, sí, no le llenas la panza a la gente con esto, pero desde mi lugar puedo hacer cosas que le cambian la realidad un ratito, un poquito, un algo a un otro, y eso es recontra copado, y repito. Nos parecía mejor terminar así y pasar esta sonrisa a la de Gustavo Silvestre, que está cumpliendo años. Así que hay que mimarlo, especialmente hoy a quien maneja nuestro buque insignia de Minuto Uno. Amigos, muchas gracias. A Pato del Beco aquí en la cámara, Javier Pérez ahí en los controles, no sé cómo hacen, milagros hacen. Nicolás Barreiro, Archi Sauco, abrazo Archi en el sonido, a todos ellos. Hoy estábamos sin Messi, no estaba Ana Genia Sánchez, pero lo que ha jugado Paredes Capazo y De Paul, Juan Pimontes Onganía, no le puedo decir. Una actuación clamorosa. Muchas gracias por todo lo que han hecho por mí en este programa. Y hasta mañana, después de la señora Daniela Ballester. Muchas gracias.